México. Y dos, hoy vamos a anunciar un paquete de intervenciones que corresponden a el periodo de transición entre el escenario 1 y el escenario 2, que comentamos con cierto detalle ayer y que especificaríamos que hoy daríamos detalles de en qué consisten estos paquetes de intervenciones. Y parte de este paquete lo anticipamos hoy a mediodía, cerca de la 1 de la tarde, desde la Secretaría de Educación Pública, porque son las intervenciones que dependen del Sistema Educativo Nacional. Ahorita no entraremos ya en esas, fueron anunciadas, y nos concentraremos en las que complementan a este paquete de intervenciones que escala la respuesta de acuerdo a la situación. Entonces, si me pasan la primera, por favor. Al día de hoy, ¿podría usar un micrófono para pasarme por ahí? Muchas gracias. Bueno, al día de hoy, 14 de marzo, en el mundo se han acumulado 142.530 casos, de los cuales 81.021 fueron los que se acumularon en su momento en China y 61.518 se confirmaron en otros países fuera de China, país de origen de esta epidemia. Y al momento han muerto 5.393 personas. En esta tabla se muestra el número de casos acumulados por región y el número de casos identificados en las últimas 24 horas. Aquí quiero llamar su atención, como lo hemos explicado en otros momentos, que la región del mundo que tiene la mayor cantidad de casos nuevos en las últimas 24 horas es la región de Europa, con 13.366 en las últimas 24 horas. En cambio, en la región de Asia suroriental, donde está China, ya la contribución a la epidemia es mínima. Y en la región de América tenemos una contribución moderada con 953 casos en las últimas 24 horas. Veamos la situación de México. En México tenemos hoy 41 casos confirmados totales, los que se han acumulado a lo largo de la epidemia, y tenemos ya 404 que han sido descartados por el diagnóstico de laboratorio. Y están en este momento en estudio 155 casos sospechosos que sus resultados de laboratorio se conocerán en el siguiente corte 24 horas después. Lo que también quiero comentar aquí es que los estados de la República en los que se ha identificado al menos un caso sospechoso o confirmado son 31 y solamente el estado de Campeche es el único en el que hasta el momento no se ha identificado caso alguno. La siguiente, por favor. Esta es la tabla que describe el seguimiento de contactos, y aquí lo que quiero destacar es que progresivamente, conforme hay más casos que se encuentran en el proceso de estudio, empezamos a tener el reto de encontrar a los contactos. Esto es relevante por lo que hemos explicado en varias ocasiones, que el reconocimiento de la transición entre el estadio 1, en el que todavía estamos, y el estadio 2, en el que entraremos en algún momento cercano, depende también de la capacidad de trazar las cadenas de transmisión. Esta capacidad depende de varios factores y el principal es el tener el número de casos que va siendo creciente, pero también la movilidad de las personas en las que empieza a existir la posibilidad de que su fuente de infección no sea externa al país, sino sea dentro del país. Hasta el momento no se ha identificado caso alguno que se haya infectado al interior del país, excepto un caso que es asociado a importación, que ya hemos comentado, es el caso en Querétaro, en donde hay una asociación con un caso importado, que es quien le transmitió el virus. La siguiente.
Ya son todas. Esta la vamos a tener de referencia, no quisiera ahorita entrar en ella. Nos vamos a pasar a la presentación del paquete de medidas y haremos referencia en la sección de preguntas y respuestas. La hemos ya presentado varias veces. Vamos a presentar ahora la otra presentación. Hemos decidido integrar el repertorio de intervenciones en un solo paquete para que tenga un esquema coherente de instrumentación. Y la idea fundamental, el objetivo fundamental por el que se hacen estas medidas, quiero dejarlo presente, no la de la jornada, Ricardo. A ver si, Ricardo, si puedes ver qué está pasando, ¿no? O que Raúl no sé. Mientras tanto, mientras pone la presentación, voy a explicar cuál es la lógica de estas medidas, cuál es la razón por la que se hacen estas medidas. Hemos estado hablando por varias semanas de las medidas de contención y las medidas de mitigación, que en términos simples lo que quiere decir contener es evitar que haya propagación de infecciones a partir de un caso, que no queremos que haya contagios. En la fase 1, en el escenario 1, lo que tenemos es una situación en donde hay muy poquitos casos y se pueden identificar quiénes son sus contactos, y la contención son las medidas que instrumentamos cuando detectamos al caso. Le recomendamos tener un aislamiento preventivo y le tomamos una muestra de laboratorio para analizar si tiene o no el coronavirus. Y enseguida empieza ya, desde el inicio que se detecta como caso sospechoso, el estudio de contactos. Si los contactos llegaran a presentar los síntomas de la enfermedad, se les hacen las pruebas. Si se confirma que tienen infección, se vuelven casos. Eso es lo que hemos estado haciendo como la principal medida de contención hasta el momento. En el momento en que nos aproximamos, que nos acercamos a el escenario 2, el de transmisión comunitaria, y esto ocurre precisamente en las fechas que teníamos contemplado que iba a ocurrir, que es en la segunda mitad del mes de marzo, estamos listos con las intervenciones que diseñamos desde el inicio en la fase de preparación y hoy las escalamos, las ponemos en práctica. Estas intervenciones ya no son solamente las intervenciones que se focalizan a la contención por individuo infectado, sino las que son colectivas. Y estas ya entran en el capítulo de mitigación. Mitigación quiere decir reducir, hacer más lenta la transmisión. Mientras tenemos la lista, voy a explicar la lógica, el fundamento técnico, la razón por la que están diseñadas de esta manera aquí en México y en todo el mundo. Estas intervenciones se han estudiado a lo largo de muchas epidemias en México y en el mundo y han demostrado su utilidad para cumplir tres propósitos. El primero es, al hacer más lenta la transmisión de una persona a otra, ha quedado claro que el coronavirus 2019 se transmite de persona a persona. Entonces tenemos que hacer más lenta la transmisión. ¿Para qué queremos que se haga lenta? Primero, para retrasar la epidemia. Queremos retrasar lo más posible, llegar a un estado donde haya muchos casos. Segundo, queremos que en el momento que haya muchos casos o más casos de los que hay ahorita, más personas enfermas, el número de personas enfermas en un momento del tiempo sea menor al que ocurriría si no hiciéramos las intervenciones. Esto es importantísimo porque lo que representa un reto principal es poder atender a las personas que necesiten atención, particularmente la atención hospitalaria. Hemos dicho todos los días que esta enfermedad se presenta en su gran mayoría como una enfermedad leve, que los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dolor de articulaciones, dolor de músculos, dolor del cuerpo. La gran mayoría
de las personas que estén infectadas por coronavirus van a tener una infección leve. Hasta un 15% de personas pueden tener una enfermedad más intensa y 5% pueden tener una enfermedad que requiera hospitalización. Entonces, en el momento en que tengamos un mayor número de personas con enfermedad, queremos que la cantidad de personas con enfermedad al mismo tiempo sea menor para que todas las personas que necesiten una atención hospitalaria puedan recibir esa atención, en la medida que no sobrepasen la capacidad de atención hospitalaria instalada en México. Y por último, está el tercer propósito, que es el número total de casos durante la epidemia también se reduzca. Entonces, esos son los componentes de la mitigación. Ahora, ¿cómo funciona la mitigación? La mitigación funciona porque disminuye el contacto entre personas, una persona infectada y una persona que se puede infectar. Y aquí quiero precisar algo que a veces hemos dado por entendido, pero que puede ser que alguna parte de la población todavía no haya recibido una información sumamente básica, que es el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Lo hemos dicho en varias ocasiones, pero quiero estar seguro que se entiende. Si algún familiar presenta síntomas, puede pedir que mantengan un contacto telefónico, que estén cercanos, que sepamos cómo están. Entonces, si un adulto mayor presenta síntomas, no hay que descuidar, hay que hablarle frecuentemente para saber cómo está, qué necesita, cómo se le puede apoyar. Segundo, si alguien le ayuda a realizar las actividades de la vida diaria, hay que planear que se pueda apoyar a la persona enferma. Tercero, si visitan a la persona adulta mayor, quien quiera que visite a la persona adulta mayor tiene que estar segura que no ha tenido los síntomas en los últimos 14 días. Si alguien en las 2 semanas atrás, antes de una visita a un adulto mayor, tuvo fiebre, tuvo dolor de cabeza, tuvo dolor de garganta, etcétera, que no vaya a visitar a la persona hasta que se completen 14 días desde que tuvo los primeros síntomas. Si se llega a visitar a la persona adulta mayor, hay que tratarla con profundo cariño y respeto, pero por el momento no acercarse más allá de una sana distancia. Mantengámonos a 1,5 metros de estas personas para evitar que les contagiemos. No les demos la mano, no los abracemos, hay que expresarles nuestro cariño con palabras amables, con asistencia, mostrarlo, pero no físicamente. Y tercero, es importante que las personas no salgan más que lo indispensable. Obviamente, quiero dejarlo en claro, si la persona adulta mayor necesita ir a una consulta médica, pues puede salir y hay que ayudarle, hay que acompañarle, pero que no salga a sus actividades básicas diarias, incluido comprar sus alimentos, sus insumos, hay que ayudarle para que la persona no esté expuesta a posibles contagios. Ahora, ¿qué puede hacer la persona adulta mayor? La etiqueta respiratoria, lavarse las manos muy frecuentemente, 10 a 20 veces por día, 10 a 20 veces por día, con agua y jabón, y no olvidar la muñeca. O usar el alcohol gel, que ya dijimos, desinfectar las superficies con los desinfectantes convencionales, cloro doméstico, y no hay medicamentos específicos para el coronavirus. Por lo tanto, si una persona tiene síntomas, en particular las personas adultas mayores, no hay que automedicarse. Hay que acudir por una recomendación médica apropiada. En particular, no usar antibióticos que no hayan sido recetados después de una valoración médica. Y que las personas adultas mayores eviten tocarse la cara porque es el medio de contagio. La última. Tanta, esta quitémosla ahorita. Súper. Pues esa es la situación. Entonces vamos a abrir a preguntas y respuestas, ya sea que contesten
la compañera y los compañeros o yo mismo. Por favor. Jaime, usted, y así nos vamos. Buenas noches, subsecretarios, servidores que lo acompañan. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. El jueves, ayer y hace un momento, se volvió a reiterar las medidas respecto a la sana distancia en eventos masivos. La pregunta es, aunque el transporte público no es evento masivo, sí registra concentraciones masivas. En este caso, ¿qué acciones tomará la autoridad para evitar que el virus se propague tratándose de los transportes públicos? Si se me permite una segunda pregunta. Por favor, con mucho gusto. Gracias, Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. Esto me da pie a explicar un elemento muy importante que todas y todos tenemos que tener presente. ¿Cuándo hay que aplicar cada medida? ¿Cuándo hay que empezar con cada medida? ¿Se deben poner todas al mismo tiempo? ¿Se debe poner una por una? ¿Tienen que ser todas las que modifican las condiciones para prevenir? Estas son preguntas que la población se hace en todo el mundo, para cada país. Y es muy importante tener claridad de dónde es el momento óptimo, el momento adecuado de hacerlas. A diferencia de lo que desafortunadamente les ocurrió en Europa o en Estados Unidos o no se diga en el caso de China, donde inició, en esos países tuvieron menor oportunidad para prepararse comparado con la oportunidad que tiene México y otros países que empezaron más o menos al mismo tiempo. Como hemos dicho, nosotros empezamos a prepararnos desde que supimos que había un pequeño brote de neumonías en la ciudad de Wuhan, China. Y eso nos ha dado 2 meses y medio para prepararnos. Ya sabíamos que las curvas epidémicas, es decir, el periodo en donde no hay casos, luego empiezan a aparecer unos pocos casos, luego empiezan a aparecer más casos y luego ya francamente empieza a aumentar el número de casos. Ya sabemos cómo se comportan las epidemias y ya teníamos contemplado más o menos cuándo iba ya a empezar esa fase. Y a esa fase, donde ya la curva epidémica de pocos casos empieza a crecer con muchos casos, esta esquina, este ángulo, le llamamos el punto de inflexión. Y el punto de inflexión lo que quiere decir es, cambió la situación. Ese es el momento óptimo de escalar estas medidas y pasar de la contención individual, que hemos venido haciendo desde enero, a las medidas de sana distancia social. Por una razón que es la utilidad ideal de las intervenciones y otra es por hacer al mínimo las consecuencias no deseadas de esas intervenciones. Veamos primero la utilidad, la efectividad. Lo voy a poner con un ejemplo que comenté esta mañana en la Secretaría de Educación Pública. Vamos a suponer que tenemos una escuela de 1000 niños. Nadie está infectado. Y de repente de esos 1000, un niño tiene la infección. Si yo cierro la escuela en ese momento, voy a tener un efecto positivo, porque estoy evitando que un niño contagie a 999 niños. Si yo, en lugar de cerrar la escuela en ese momento, me espero a que la escuela tenga, por ejemplo, 10 niños infectados, puedo cerrar la escuela y esa medida aplicada a 10 contra 990 es más efectiva que si la cierro cuando es solo 1 contra 999. Si me espero aún más y tengo, por ejemplo, 100 niños infectados, es todavía más efectiva la intervención, porque estoy evitando que 100 tienen una mayor fuerza de infección, así se llama técnicamente, para contagiar a los 900 restantes. Y así sucesivamente, hasta llegar a un punto en donde llego a la máxima utilidad de la intervención. Y es cuando un volumen muy grande, vamos a pensar 400 niños, tienen la fuerza de 400 para infectar
a los 600 que restan. Esa sería la máxima utilidad de la infección. Pero si yo me espero hasta llegar cuando haya, por ejemplo, 400 infectados y 600 no infectados, también puede ser demasiado tarde, porque ya no protegí a todos los que se fueron infectando. Si era 1 en 1000, la utilidad es baja. Si era 400 en 1000, la utilidad es máxima, pero es demasiado tarde. Entonces tengo que encontrar un punto ideal, un punto óptimo. Esto está bien estudiado y se sabe que es el punto de inflexión, precisamente cuando empieza a cambiar la curva epidémica. Es la máxima utilidad de las intervenciones de distanciamiento social. Ahora veamos otra razón para no hacerlo demasiado temprano, y voy a contestar lo del metro. Si yo hago una intervención de distanciamiento social, afecto la vida pública. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, recomiendo el cierre de eventos de concentración masiva. Y esos eventos de concentración masiva son actividades de las que depende la sociedad. Son actividades culturales, son actividades de enseñanza, son actividades de trabajo, son actividades de divulgación, son actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Son actividades de transporte, como el metro de la Ciudad de México. Si yo cierro esas actividades, paralizo a la sociedad. Y como hemos dicho en otras ocasiones, alguien tiene que producir los alimentos, alguien tiene que producir los insumos, alguien tiene que cuidar el alumbrado público, el drenaje, la fabricación de los materiales. Y entonces no puedo cerrarlo todo, porque afectaría a el funcionamiento de la sociedad. Y esto puede tener muy graves consecuencias. Entonces, desde el punto de vista de los efectos no deseados, yo no quisiera hacer la intervención, idealmente nunca, pero la tengo que hacer. Y entonces, el correcto punto es el balance entre el beneficio que me da para fines de disminuir la transmisión y controlar la epidemia, contra el daño que produce el frenar las actividades públicas, la movilidad, la concentración, etc. Contesto lo del metro. En este